Saludos mis estimados hermanos y hermanas que nos escuchan dentro y fuera de nuestras fronteras patrias. Siempre mi oración es que el Señor bendiga sus vidas en una forma integral. Ese es nuestro deseo y petición al Señor. El tema que voy a manejar hoy y que es una serie se titula Las adversidades de la vida. En este tiempo de pandemia hay muchas preguntas que son frecuentes por todo tipo de personas y de todas las edades y gente de diferentes niveles de educación. Entre esas preguntas son: ¿por qué hay tanta adversidad y sufrimiento, dolor, enfermedad en el mundo? ¿Y por qué pasó esto a mi hermano, a mi amigo, a mis padres? Si eran personas buenas, frecuentaban la iglesia. ¿Por qué? La gente se pregunta. Y a veces uno no tiene las respuestas para estas personas. Uno, porque aceptamos nuestra limitación. Y otro, porque hay cosas no reveladas por Dios. Que ese es nuestro primer punto. Dice Deuteronomio 29:29 lo siguiente. Y atención a esto. Porque el problema es que mucha gente presume o especula muchas cosas interpretando la palabra de Dios de acuerdo a sus pensamientos. Nosotros no queremos hacer eso. Primero porque nuestra guía, nuestro manual doctrinal de pensamiento espiritual es la palabra de Dios. La mente más brillante tiene limitaciones, se puede equivocar, aunque hay algunos que casi pareciera que son los secretarios o secretarias privadas de Dios y que les da las noticias de última hora. Mucho cuidado con eso. No queremos presumir que somos los sabiondos, que conocemos todo, que somos iluminados. Tenemos claro el pensamiento de Dios, la palabra de Dios por su Espíritu que no ha sido revelada. Pero hay cosas que Dios no se las ha permitido que los humanos las sepamos. Dice Deuteronomios 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay muchas cosas de esta vida y de la otra que son secretas, no están reveladas en la palabra de Dios al ser humano. Son ocultas y pertenecen a Dios. El Señor, en su soberanía, sabe qué cosas son las que necesitamos saber, llegar a entender y cuáles no. Sus pensamientos son más altos que nuestros caminos. Eso dice el Evangelio de Juan en el capítulo 21-25. Dice lo siguiente: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si las escribiéramos una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir en él. Amén. Eso dice el apóstol Juan.
Juan 20, 30 al 31 dice: Jesús además hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y luego, si leemos Apocalipsis 4:10, dice lo siguiente: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Esas son cosas secretas, no están escritas en la palabra del Señor. Son ocultas. El Señor dijo: no las escribas, porque son para el final de los tiempos. Y segunda de Corintios hay otra palabra interesante que está oculta. Capítulo 12, verso 3 al 4. Dice Pablo: yo conozco a tal hombre, si en el cuerpo fue o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le son dadas al hombre expresar. Como ven, lo importante es que tenemos la revelación suficiente para creer en Jesucristo. Es decir, solo se han escrito aquellas cosas que son necesarias para nuestra salvación. Esas cosas secretas que dice Deuteronomio 29:29 y otros pasajes que he leído, están ahí, secretas. Solo Dios las conoce y solo Dios las sabe. Pero tenemos la revelación suficiente, como repito, para entender el camino hacia la vida eterna. El principio número 2 son las adversidades en la vida. La pregunta a contestar es: ¿por qué hay tantas adversidades, calamidades en el mundo? La Biblia dice que desde que Adán y Eva desobedecieron las instrucciones de Dios, el ser humano quedó expuesto a las adversidades, al sufrimiento, al trabajo duro, al dolor, a la muerte física, pero también a la muerte espiritual. Génesis 3:17 nos contesta el por qué. Dice así: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. El verso 19 dice: con dolor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues del polvo eres y al polvo volverás. Como lo he dicho, Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Dice el verso 23 y el 24: y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente
del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Como pueden ver, el inciso 2 nos dice que el dolor y el sufrimiento que pasan los cristianos y que pasa el ser humano en la tierra no es culpa de Dios, sino que la culpa es de la desobediencia del ser humano. Dios no es la culpa. Ese es mi tercer punto que voy a hablar con ustedes. Porque muchos culpan a Dios por las desgracias que pasan en la vida. El ser humano es el responsable de sus propios errores y equivocaciones. Obedeció a la serpiente antigua desde el comienzo. Allí inicia su fracaso, su dolor, su muerte por causa de la desobediencia. En el capítulo 3, verso 1 del libro de Génesis dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Voy a repetir este versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. La serpiente era astuta más que todos los animales que Dios había creado en el huerto. Astuta. Esa palabra astuta, lista. Y fue la que engañó a Eva, y Eva se lo pasó, le dio de comer del fruto prohibido a su esposo Adán. Y la pregunta que aquí surge a la mente: ¿cuál es esa serpiente astuta? Jesucristo dijo lo siguiente sobre ella en Mateo 10:16. Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como la serpiente e inocentes como las palomas. Es decir, Jesús hizo referencia a esta serpiente antigua. Pero temo, dice en 2 de Corintios 11:3, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo. La palabra astuta es la palabra que quiero mencionar con fuerza. Cuidado, ojo con la serpiente astuta. La serpiente está en todo lugar, en los lugares más lindos, más hermosos. Ahí está la serpiente. Desde el principio
Y Jesús reconoció que es astuta, que con astucia engaña al ser humano. El cuarto aspecto que quiero mencionar, y para dejar bien claro este concepto, es ¿quién era la serpiente astuta? Porque hay muchas interpretaciones y muchos conceptos bíblicos, teológicos, que a veces no se ajustan a la verdad. Dejemos que la palabra del Señor nos explique con claridad meridiana quién era esta serpiente que engañó a Eva. Dice Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 9. Y fue lanzado, y fue lanzado fuera el dragón. Aquí le llama dragón, la serpiente antigua. Ojo a esto, antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí en Apocalipsis, a través de Juan, expresa con claridad quién es esta serpiente. Aquí se le llama el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y agrega, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. También podemos ver más detalles de esta serpiente antigua en Ezequiel 28, 19, del 1 hasta el 19. Usted puede leer con mucho cuidado esos versículos y se va a dar cuenta de quién es esta serpiente antigua. También Job 26, 13, Isaías 51, 9, Apocalipsis 20, 2. El diablo no es un mito, es un ser real, que la Biblia lo menciona como el enemigo que engaña al mundo entero. Dice Primera de Pedro 5, 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Apocalipsis 12:4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esa es la serpiente antigua. Tanto Jesús como los apóstoles hacen referencia a esta serpiente antigua que estaba en el Edén. No olvidemos que ya el diablo había sido arrojado a la tierra, y sabiendo que el hombre había sido creado a la semejanza de Dios, él merodeaba el huerto y allí pudo tener contacto con el ser humano para poner en entredicho la palabra del Señor. Así que mucho cuidado. Como digo, el diablo no es un cuento, no es un mito, es una realidad que se encarna, que su misión es engañar a todo ser humano, hombre y mujer.
El quinto aspecto que quiero considerar con ustedes es la serpiente en el huerto. También muchos se preguntan, ¿qué hacía la serpiente en el huerto? Es una pregunta válida, porque a veces se cree que ahí donde estaba el huerto, pues no había maldad, Dios se paseaba en medio de los árboles del campo, del bosque, del Edén. Y entonces, ¿qué estaba haciendo la serpiente ahí? Pero como vuelvo a repetir, sabemos que el diablo ya había sido lanzado a la tierra y se vino con un grupo de ángeles que le siguieron y cayeron a la tierra. Y es posible, como digo, que quizás no estaba adentro del huerto. La serpiente era simplemente un animal y se encarnó, o es decir, influenció en este animal llamada la serpiente, y que ahora recobra un nombre que es la serpiente antigua, y se aprovecha de este animal que era noble, que era inteligente, para engañar a nuestros primeros padres. Esta serpiente está en todas partes, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Esta serpiente está en los lugares donde usted menos piensa, en los palacios más lindos y hermosos, en los hogares de las familias cristianas que oran, que se llevan bien, que son buenos matrimonios. Allí está esta serpiente. Está en las iglesias. Ahí está. En las familias pastorales. Ahí está también la serpiente. Su misión es destruir y matar. Está en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en el gobierno y, como repito, en los lugares que uno menos piensa. Ahí está esa serpiente. Tenga cuidado, porque hay veces que creemos que es un animalito que se arrastra y que muchos le tienen mucho miedo. Pero esas serpientes físicas que a veces vemos, esas quizás no hacen mucho daño. Esta serpiente antigua de la cual yo estoy hablando es la que se introduce en la mente, en el corazón, en el pensamiento, en la boca, en el andar del cristiano. Su misión es sembrar violencia, división, odio, mentira, venganza y muerte al ser humano. Esa es la misión del enemigo, sembrar semillas, y la siembra en el corazón y siembra duda de lo que Dios ha dicho en su palabra. Jesús explicó lo siguiente, y se estaba refiriendo Jesús y explicándole a sus discípulos la parábola de la cizaña, y dijo en Mateo 13:39, déjeme
explicó esto, o lo leo. El enemigo que la sembró es el diablo. Jesús fue explícito, aquí no dijo la serpiente antigua. Dice que el enemigo que sembró la semilla en el campo de trigo es el diablo. Y repito, el enemigo, la serpiente antigua, es el que siembra discordia, división en las organizaciones, en las iglesias, en el corazón de los gobernantes. Primero divide a la gente físicamente con palabras, con malos pensamientos, y después los divide espiritualmente, los mata. Por eso Dios nos manda a través de su palabra, del mandato de sus apóstoles, que tengamos cuidado, que velemos y oremos, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que el Señor nos libre y nos proteja del adversario, del enemigo. Que el Señor cuide tu familia. Que el Señor cuide tu matrimonio. Que el Señor envíe ángeles alrededor de tu casa y te defienda. Porque Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Porque Él sabía que desde que el enemigo fue arrojado a la tierra, siempre andaría buscando a quien destruir, y especialmente aquellos que le servimos al Señor. Mi oración en esta hora es que Dios te bendiga, te guarde del mal y le sirvas al Señor sin reservas. Amén y amén.